Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Les damos la bienvenida a este programa Enfoques que quiere hablar de temas políticos en torno a la coyuntura nacional y también del mundo entero. El día de hoy tenemos dos invitados, el asambleísta Esteban Bernal, asambleísta por la provincia de La Suay, quien es parte del movimiento Unidad por el Cambio, pero es parte del movimiento Juntos Podemos. Y también está con nosotros Vilma Andrade, ella es asambleísta nacional de la Izquierda Democrática, pero es parte de este grupo, de este bloque llamado Integración Nacional. Con ellos queremos hablar sobre lo que está sucediendo al interior de la Asamblea, pero también en el país. Esteban, bienvenido al programa. Es interesante ver que esté un caballero entre dos damas. Queremos conversar con usted sobre cómo mira la situación de la Asamblea, qué se ha avanzado en los últimos tiempos. Tenemos una consulta popular de por medio. Usted está hablando de llamar a juicio político a Gustavo Yalc. Está pendiente el juicio político al vicepresidente de la República. ¿Qué está pasando al interior de la Asamblea que también espera en estos días o en estas horas el proyecto de reforma económica? Buenos días, Claudia, gracias. Igual un gusto compartir con Vilma. Yo creo que el tema relacionado con el accionar de la Asamblea, en un contexto general usted planteó varios elementos, el tema de los juicios políticos, las actividades de procesos legislativos, todo aquello ha venido marcando un territorio que tiene una característica específica. Creo que Alianza País siempre ha volcado su accionar a defender una década que inclusive desde su propio gobierno está siendo levantada, una década que ha dejado mucho que desear, una década que está vinculada con actos de corrupción, con desinstitucionalización del Ecuador en su contexto. Y eso nos ha llevado a que generemos propuestas. Usted bien ha manifestado desde el bloque de la Unidad por el Cambio, en el cual está, creo, Juntos Podemos y otras bancadas del país, particularmente de territorio, nos ha permitido presentar varias alternativas. En el ámbito de la fiscalización, dos juicios políticos de antemano negados al vicepresidente de la República hace 4 meses, con el apoyo también de las demás bancadas, de la bancada de Integración Nacional y de otras bancadas como el Partido Social Cristiano, etcétera, pero nos han negado en el Consejo de Administración Legislativa. Una negación que el tiempo nos permitió demostrarles que tuvimos la razón. Hoy tenemos a un vicepresidente preso, hoy tenemos a un vicepresidente sin funciones y tenemos también una situación y una suerte de descomposición institucional que ha generado una lamentable vergüenza internacional al tener a un vicepresidente preso. Y en el caso particular que tuve la oportunidad de promover un juicio al doctor Gustavo Yalc, también fue negado de una manera perversa. Digo aquello porque inclusive preveo presentar a todas las universidades del país todo el expediente que nosotros presentamos en el juicio para que vean cómo se ha desinstitucionalizado, reitero en ello, el accionar de la Asamblea Nacional, basado en una potestad mayoritaria de votos en donde el CAL, de mayoría de Alianza País, niega con 4 líneas un juicio político que fue expuesto con más de 40 pruebas, con más de 5.000 fojas de documentos adjuntos que daban cuenta de la desinstitucionalización política que ha tenido el país en el ámbito, la desinstitucionalización en el ámbito de la justicia. Se ha roto por completo la falta de independencia, por supuesto, en el ámbito judicial, y eso daba muestra de la necesidad de un juicio político al Consejo de la Judicatura. Tampoco se había viabilizado. Todo aquello compone una primera acción en estos primeros 5 meses de una Asamblea Nacional que todavía le sigue debiendo al país. Vilma, Esteban es claro al decir que la Asamblea le debe al país, pero hay varios temas, o sea, el día a día también nos hace a veces olvidar otros temas. Precisamente el día de ayer se daba a conocer cuánto han perdido los medios incautados. Cada caso que se presenta debería ser analizado en el seno de la Asamblea. ¿Cómo ir al paso de la información, al paso de la problemática del país, pero por otra parte no descuidar las tareas básicas de la Asamblea, el fiscalizar
y el legislar, pero sin dejar de lado el día a día que un poco la ciudadanía reclama el papel, el actuar de sus representantes en el Poder Legislativo. Bueno, un saludo afectuoso a la audiencia, también es un gusto estar con Esteban Bernal y lógicamente en este programa que le auguramos muchísimos éxitos por bien y el fortalecimiento del sistema democrático en el país desde la comunicación. Bueno, se han topado también varios aspectos que me gustaría un poquito ahondar a lo ya señalado por Esteban. Nosotros hemos señalado desde Izquierda Democrática que este sistema hiperpresidencialista, concentrador del poder, es un sistema fallido, que nos ha llevado a evidenciar definitivamente que a través del Consejo de Participación Ciudadana se cooptaron todos los organismos de control y por lo tanto de esa forma lo único que se hizo es aupar la corrupción. Hemos tenido al frente de la Contraloría General del Estado a un delincuente, quien era parte de una red de corrupción y que utilizaba los exámenes con responsabilidad administrativa, penal, para negociar, para chantajear. Hemos tenido una fiscalía que archivó todos los procesos de investigación, una Asamblea Nacional que durante 10 años no fiscalizó nada y que llevó básicamente a los procesos de fiscalización a ser archivados. Frente a esa realidad, yo creo que en este momento, de hecho, es una gran responsabilidad, un reto que no solamente tiene que ser de la Asamblea y que creo que ya lo está cumpliendo en muy buena medida el Ejecutivo y nosotros aplaudimos las acciones que va realizando el presidente de la República, primero en llamar a la consulta popular, que ha sido una demanda de Izquierda Democrática, que apenas a 12 días de haberse posesionado el presidente planteó la consulta popular como una forma efectiva de institucionalizar al país. No es lo ideal, pero es realmente una medida óptima en este momento. La Asamblea tiene que recuperar igualmente esta iniciativa legislativa. Recordemos que la gran normativa que se aprobó en la gestión anterior venía desde la presidencia, es decir, no había un debate, no había una participación. Hoy yo creo que estamos instaurando un nuevo modelo de legislación y estamos recibiendo pues en las diferentes comisiones la participación de los actores políticos, sociales, económicos. Yo quiero relevar eso, porque quizás no se ve en el pleno de la Asamblea, en la cual ha sido limitada a resoluciones, a exhortos, pero en general en el tema legislativo, en las comisiones estamos trabajando, estamos con normativas casi siempre de reformas, porque la aplicación de la ley ya nos ha dado cuenta de que no está cumpliendo el cometido. Y en el tema de fiscalización yo creo que hay que tener claro dos aspectos, y es el tema legal y el tema político. En una asamblea tiene que llegarse a acuerdos, a consensos, por difíciles que sean. Y en este caso me parece indispensable entonces que, tomando en consideración que Alianza País tiene una mayoría absoluta en la asamblea, sobre esa base también establezcamos unas líneas de diálogo. Hacer un paréntesis. ¿Por qué se habla de mayoría absoluta en la asamblea cuando vemos la división del bloque? Ayer, por ejemplo, vimos a 3 asambleístas exigiendo o enjuiciando a la nueva vicepresidenta encargada, diciendo que era ilegal esta figura, la señora Vicuña. Es decir, ¿cómo entender que están funcionando como bloque en la Asamblea si actúan en división en varios temas? Un ejemplo es la propia consulta popular, lo que pasó ayer con el enjuiciamiento o la pedida de salida de la vicepresidenta de la República. Si hay una serie de elementos, entonces, ¿por qué hablamos dentro de la Asamblea como un bloque tan fuerte de Alianza País si en otras circunstancias y casi en el día a día vemos que están profundamente divididos? Sí, hay una ruptura, de hecho eso no lo pueden ya negar, pero quizás esta necesidad de protección, de protegerse, les ha llevado a mantener a su unidad. Es una unidad muy frágil y por eso creemos nosotros que hay, y lo hemos constatado, hay asambleístas que están en la misma situación nuestra, que quieren ir a un proceso de fiscalización, que quieren y demandan transparencia. Entonces es con ellos que tenemos que llegar a un acuerdo que nos permita tener un buen resultado, porque no es el hecho de plantear un juicio político. Yo creo que eso es importante. El tema es cómo llegamos a cumplir el cometido, que en este caso el tema de la vicepresidenta de la República es su destitución.
Ese es el objetivo final. Y yo creo que hay un paso que hay que esperar, que ojalá sea pronto, y si no se da pronto, bueno, tomaremos otras acciones, pero es el dictamen del fiscal. Yo creo que estamos ya a pocos días de que efectivamente eso se produzca, y por eso realmente hemos planteado también al fiscal celeridad. Le he enviado formalmente un planteamiento a la comisión de la que soy parte, de la comisión de Odebrecht, para que pues pidamos acciones al fiscal y nos entregue toda la información que ya le ha sido entregada, porque cabe mencionar también que nada ha sido conseguido por el fiscal. Todo ha sido entregado. Bueno, ventajosamente los organismos internacionales han entregado a la Fiscalía, podemos decir, no ha sido conseguido por la Fiscalía ecuatoriana, pero este momento ya sí tienen las pruebas. Asambleísta Bernal, ¿cómo mirar esta división externa del bloque, pero que al final ustedes dos mencionan que internamente en la Asamblea siguen unidos y por lo tanto obstaculizan una serie de procesos como los propios juicios políticos? A ver, complemento lo de Vilma, que lo comparto por cierto, ¿no? Pero sin embargo yo creo que primero se avisora ya un próximo cambio, una reconfiguración del espacio político en el Ecuador. Creo que las circunstancias que está viviendo Alianza País, con lo de ayer, con lo que mencionaba usted hace un momento, que lamentablemente la situación de haber planteado un enjuiciamiento, no es de un enjuiciamiento, sino de una medida extraordinaria de protección, Sí, que piden ante la Corte Constitucional, indicando de que no puede ser reemplazado el presidente. Entiendo yo, el vicepresidente, entiendo yo que el presidente Moreno lo que hizo es encargarle las funciones ante la ausencia temporal del vicepresidente. Además, Jorge con Glass. función específica, el tema de la consulta popular que fue además, en efectivamente. su encargo. Sin embargo, más allá de lo legal, de los tecnicismos legales, creo que ahí da una muestra clara de que hay un fraccionamiento total al interior de Alianza País. ¿Por qué han actuado al unísono? Porque creo que todavía funciona. Ahí vemos además que el vicepresidente de Alianza País, el señor Patiño, está llamando a marchas en contra del presidente de la República. Suelo decir, ¿no? La vida es como un restaurante, ¿no? Nadie se va sin pagar las cuentas aquí. Creo que ellos que recibían marchas pidiendo la dignidad de muchos de los que estamos en este momento ejerciendo la política y en el ámbito de la oposición, exigiendo libertad, exigiendo de que exista institucionalidad en el Ecuador, hoy vemos a ellos defendiendo lo que pueden perder, que es otra razón por la cual están mandando la marcha. Pero más allá de eso, Claudia, creo que se ha mostrado claramente en una acción eminentemente política por parte de algunas asambleístas y algún asambleísta que planteó esta demanda extraordinaria de protección, una división, un fraccionamiento, que yo a mi parecer tengo la sensación que este tema relacionado con el vicepresidente, el haber retomado el juicio político, nos va a permitir mostrar las primeras disidencias de esa disciplina partidista y de un movimiento todavía encasillada en un caudillo que ni siquiera está en el Ecuador. Eso quizá les mantiene atemorizados, les mantiene en un momento dado unidos al interior de una Asamblea Nacional, aunque han expuesto a los medios de comunicación su parecer. El propio presidente de la Asamblea Nacional ha manifestado la necesidad de que el vicepresidente de la República dé un paso al costado. Por lo tanto, creo que son temas de tiempo. Creo que estamos próximos a esta reconfiguración del país y que nos permita efectivamente viabilizar ámbitos de fiscalización. Ahora, ¿tenemos tiempo como país si uno piensa en el tema económico, que es complejo? Vimos las declaraciones del señor presidente, vemos que hay contraposición de cifras, además entre cuánto debemos o no debemos. Ahí hay una serie de criterios en el interior del propio gobierno nacional. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque además tenemos una consulta popular ya en proceso de aprobación y por lo tanto usted habla de una recomposición. ¿Cuánto tiempo tenemos como país para dar pasos? El Ecuador no tiene tiempo. El Ecuador creo que debió dar los primeros pasos, los primeros días del nuevo gobierno en materia económica, en materia de reinstitucionalización del Ecuador, en materia de justicia. Sin embargo, vea usted que son Alianza País quienes frenan esta probabilidad. Ayer mismo, en estos días, hemos tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional lo relacionado con los jubilados. ¿Qué ha pasado? Pasó 54 días desde que el Pleno de la Asamblea aceptó que se formara, mejor dicho, el cambio del orden del día para tratar la conformación de una comisión especializada para tratar los temas de un grupo que lamentablemente ha sido vilipendiado
por el Estado, por el gobierno de Rafael Correa, que es del grupo de los jubilados. 54 días después recién se trata, es decir, aquí los que estamos nosotros sometidos es a los tiempos de Alianza País, a esa actitud que sigue siendo predominante en controlar todo, en poner sus tiempos, y esto también está pasando factura al país. Usted dice, viene una consulta popular, entiendo yo que estamos en el marco de un proceso previo que es la consulta, perdón, la aprobación de la Corte Constitucional, sí. Luego vendrán los tiempos determinados en el Código de la Democracia y efectivamente acudiremos a una consulta que desde ya entiendo yo ganaremos y de largo quienes estamos en la propuesta. Ustedes van a apoyar, vamos a apoyar la sí, pero por supuesto, porque forma parte de esa descorreización que necesitamos darle al Ecuador. Este Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido una cloaca y una caja de resonancia de los más profundos actos de corrupción del gobierno en el control mismo de las instancias de control, perdón la redundancia, pero vea usted, tuvimos fiscal cercano al gobierno de Rafael Correa, tuvimos el nuevo fiscal cercano al gobierno de Rafael Correa, el presidente de la Corte, el Consejo de la Judicatura, ¿quién es? Exministro del Interior de Rafael Correa, exministro de Justicia de Rafael Correa, exsecretario privado de Rafael Correa. A ellos eligió este Consejo de Participación Ciudadana como las autoridades de control. ¿Qué tipo de seguridad tenemos? Esta es la pregunta que más polémica despierta, el tema de la configuración del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y qué va a pasar con las autoridades de control luego del plebiscito. Vilma, ¿cómo mirar esto? ¿Es legal, es constitucional que luego de la consulta popular se les diga gracias a los que están actuando, venga uno nuevo de transición, juzgue a las autoridades de control y después pasemos a nombrarlas también en las urnas? No volvemos a politizar el Consejo de Participación Ciudadana de una u otra manera, son las críticas que se están dando a esta pregunta por parte del propio partido de gobierno, porque además hablan de que no se está respetando la Constitución. Bueno, ahí primero señalar que lógicamente es una defensa a este reducto del correísmo que pretenden mantener. Ellos hablaron siempre de que se está cambiando la estructura del Estado. El Estado está constituido a través del señalado muy claramente en el artículo 1 de la Constitución y establece 5 funciones del Estado. Entre esas la función de transparencia y control. En la función de transparencia la pregunta es, ¿cuán transparente ha sido? Bueno, no lo ha sido, pero me quería referir a que ahí dentro de esa función existen varios órganos, como es la Fiscalía, como es la Contraloría General del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana, la Defensoría Pública, el Defensor del Pueblo. Es decir, lo que se ha hecho es, con este planteamiento, es eliminar o cesar las funciones de un órgano. Por lo tanto, eso se puede hacer y además, tomando en consideración que es del pueblo, el mandante, la máxima, digamos, decisión que puede dar a un cambio constitucional. Recordemos que antes se hizo por enmiendas la eliminación o el cambio de una superintendencia. Por lo tanto, esto se está haciendo a través de una consulta, es absolutamente viable, es absolutamente legal. Y yo quiero referirme también a lo que aspiran los ecuatorianos. Yo creo que los ecuatorianos aspiran definitivamente a que los actos de corrupción no solamente que se queden en la impunidad, quieren que haya un juzgamiento claro, determinante, pero también quieren que ese dinero que fruto de la corrupción se llevaron se les retire a quienes usaron y mal usaron de los dineros públicos. Y por lo tanto creo que la consulta también va ligada a eso. Es importante el haber puesto también la muerte civil para los corruptos. Nosotros presentamos una propuesta como Izquierda Democrática muy amplia que llevaba definitivamente a mantener inclusive una lista permanente de involucrados en la corrupción, y nadie puede ser ni participar en una elección ni participar como funcionario público sin mantener un certificado de inhabilidad que precisamente sea desligado de los actos de corrupción. Pero ahora eso está como parte de la consulta, la saludamos también que la plusvalía que va a generar empleo, que va a generar mano de obra, haya sido considerada. Yo creo que tenemos que ser claros que estamos viviendo un nuevo ciclo político y que las medidas económicas tomadas por el gobierno también son beneficiosas, que no son solamente medidas aisladas, yo creo que son articuladas aparte de una visión programática de darle un espacio sobre
todo de apoyo a las pequeñas, a las medianas empresas, al no cobrarles, ya no exigirles el pago anticipado del impuesto a la renta, el permitir que los emprendedores durante sus 2 primeros años de gestión no tributen. Eso es beneficioso. El Ecuador tiene el más alto índice de emprendimientos de la región. Somos el país con más alto número, el 60% de gente que se dedica a trabajar lo ha hecho a través de emprendedores, a través de emprendimientos por necesidad. Hoy queremos hacerlo que se haga por innovación. Estamos trabajando en la Comisión de Régimen Económico en una norma que parecería simple, inclusive por su nombre, es la simplificación de trámites, pero eso lleva a lograr que los... Sí, pero hay varios elementos, Vilma. Todos somos conscientes de cuán emprendedores somos los ecuatorianos. Efectivamente somos los que más emprendemos en la región, pero nuestros emprendimientos no tienen durabilidad, es decir, duran de 3 a 6 meses, no llegan al año, a los 2 años y se convierten posteriormente en empresas exitosas. Y también, estamos fallando. Claudia, 8 de cada 9 emprendimientos fracasan. Y por eso hay que ir y buscar también cómo se les da un apoyo. Nosotros hablábamos de la ley de quiebras, tal vez el nombre no suene bien, estamos buscando un término adecuado que establezca lo que queremos apoyar a los emprendedores. Los emprendedores tienen que tener un apoyo de políticas públicas claras, de crédito barato, de justamente cuando fracasan puedan volver a hacer. Estamos trabajando en eso y lo estamos haciendo a través también de la Comisión de Régimen, otras acciones como apoyar al sector turístico, como apoyar a las áreas precisamente que pueden dar un sentido de producción, de productividad en el país. Entonces, yo creo que están ustedes trabajando y mirando nuevas posibilidades. Sí. Para terminar, Esteban, un poco les escucho a los dos y casi ustedes están en el lado del bloque de gobierno y la oposición se convirtió en Alianza País. Apoyan la consulta, apoyan medidas, exigen al gobierno mayor celeridad en una serie de medidas. ¿Cómo entender esta recomposición que está viviendo el país? Que una campaña, sobre todo ustedes, como parte de Podemos, de Creo, de todo este grupo que potenció una candidatura presidencial, estaban en un extremo y ahora están apoyando una consulta que proclama el propio presidente Lenín. A ver, muy puntual, Claudia. Primero, no necesariamente voy a decir que he compartido todo, he suscrito las acciones políticas del gobierno nacional. Vilma tiene todo el derecho de exponer y manifestarse que comparte con las acciones económicas. En lo personal he dado mis puntos de vista en los ámbitos, en los medios de comunicación. No comparto las medidas económicas del gobierno nacional, por lo tanto nosotros nos seguimos acentuando en un ámbito de oposición, pero no puedo por ello dejar de aplaudir acciones que la planteamos nosotros. Vilma mencionó hace un momento sobre la muerte cruzada, fueron ustedes, Izquierda Democrática, en campaña electoral que lo plantearon. Si presenta el presidente de la República un tema de esa naturaleza, es obvio que Izquierda Democrática va a apoyar y lo propio haré yo. Si nosotros planteamos la eliminación de la ley de plusvalía en plena campaña electoral y hoy se la plantea por parte del gobierno, no puedo dejar sino aplaudir aquellas acciones. Pero en el ámbito económico creo que claramente de que ha existido fallas y no fue una decisión correcta ante la necesidad urgente que tiene el país. Decía hace un momento, se va a apoyar al 82% de las empresas que no facturan más de $300.000 por año y efectivamente eso daría cuenta de un gran porcentaje, pero ¿sabe a cuánta gente da empleo ese 82%? Apenas al 9.5% del empleo privado. Y el 90% adicional de empleo privado está en el 18% que a lo inverso fue castigado con el incremento del impuesto a la renta. Pero esta acción dicen, ¿qué va a pasar? Las empresas van a estar contentas de no facturar más de 300.000. ¿Cómo motivar el crecimiento? Porque están poniendo ahí eso es lo que le digo, le pones un límite y le mandas nuevamente el grito que fue de la década pasada, y decía, no progreses, si progresas te quito. Y ahí hay una dicotomía solamente para concluir este análisis en económico. Mientras a un grupo le dice, te pido que traigas tu capital productivo y te voy a dar un incentivo que durante 2 años no pagues impuesto a la renta, en paralelo al mismo empresario le dices, me traes del capital productivo, pero al que lo tienes aquí te subo del 22 al 25 y no te elimino, le anticipo un impuesto a la renta que me has venido pidiendo.
permanentemente para reactivar la producción. Bueno, hay que hacer una serie de análisis. Vilma, para cerrar, que estamos ya están haciendo señas de los tiempos. Yo solamente, bueno, me voy a tomar un tiempo porque aquí se han señalado cifras que yo creo que hay que contrastar. El 70% de las empresas que generan mayor empleo son justamente las medianas y las pequeñas. Veamos las cifras que da la Cámara de la Pequeña Industria, y el 18% que quedan fuera están entre las grandes empresas que de paso han ganado entre el 25 y el 30% en la época de bonanza del país. Cuando el margen de ganancia debería haber sido el 15%. ¿Cuál es la producción nacional? Y le vamos a entregar las cifras, me comprometo a enviarles las cifras, porque las cifras están increíblemente cambiadas. País, ¿cuánto están vendiendo como imagen de país, posicionando productos ecuatorianos fuera de las fronteras del país? Entonces, hay varios análisis. Y hay que ver también el impacto, ¿no es cierto? Yo creo que es el momento también de la solidaridad. Y si han ganado, y está bien que hayan ganado entre 25 y 30%, cuando la ganancia debía haber sido entre el 15%, que es lo que generalmente en el mundo se gana. Entonces, ahora que paguen un 3% y que aporten realmente a las medianas y pequeñas, que son las que más apoyo necesitan, es absolutamente indispensable. Entonces, yo creo que aquí hay una conjugación también de pensar que el país, en las dificultades, en la crisis no solamente política y social, sino económica, en la que se debate en este momento, amerita realmente una confluencia de fuerzas y de apoyos de todas las instituciones. Así es, todos tenemos que apoyar. Muchísimas gracias a Vilma Andrade y a Esteban Bernal, que nos han acompañado el día de hoy. Recordamos que este es el programa Enfoques. Con los dos hemos hablado de la coyuntura nacional. Los dos apoyan la consulta popular, ven con preocupación lo que sucede al interior de la Asamblea. Esteban Bernal habla de que en los próximos días, semanas, máximo meses, habrá una recomposición de fuerzas en la Asamblea. Vamos a mirar si esto se cumple o no. Vilma habla también de lo que significa la normativa económica. Ella está de acuerdo con la posición del presidente Lenín Moreno para repotenciar las pequeñas y medianas empresas. Hay que mirar cifras, se compromete a enviarnos cifras para poder hacer un análisis más profundo. El tema es absolutamente interesante. Todos estamos involucrados de una u otra manera. Hemos hablado brevemente del tema corrupción, Consejo de Participación Ciudadana. Vilma Andrade es parte de la comisión de Odebrecht. Esteban Bernal critica una serie de puntos, sobre todo la lentitud con la que se ha movido el aparataje estatal. Él dice, alabamos ciertas cosas de decisión política, pero todavía somos muy críticos en la parte económica. Así es que ustedes tomarán la decisión, mirarán qué opciones tienen y cuál es el criterio que les merece el tema político. Gracias por acompañarnos aquí en Enfoques con Claudia Arteaga. Nos pueden seguir en las redes sociales de Telesucesos y también en las redes personales, en Twitter, @ClaudiaArteagaS, y en Facebook en Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.